Comenzamos 9 sesiones de teología fundamental y en esta primera sesión de introductoria quiero recomendar la bibliografía básica, que es por un lado el Catecismo de la Iglesia Católica, la primera parte, los números 26 a 184, y luego el libro de Jutta Burggraaf, Teología Fundamental, de los manuales de iniciación teológica de Rialpa. La apologética o la teología fundamental viene ya de los primeros siglos del cristianismo. Es San Justino el que escribe varias apologías. Una apología es la defensa de algo, en concreto la defensa de la fe. Luego, esta defensa de la fe, a la vista de cómo tenía que hacerse entender en diversos ambientes, va evolucionando y últimamente, y así es como la entendemos nosotros, trata de los fundamentos de la teología mediante la consideración de la historia de la salvación, en la que se manifiesta la revelación de Dios, de la que es centro y clave Jesucristo. En definitiva, la teología fundamental viene a ser una justificación del discurso cristiano sobre Dios. El Concilio Vaticano II entiende la teología fundamental como teología de la revelación introductoria al misterio de Cristo y a toda la teología. Y en la encíclica de San Juan Pablo II, Fides et Ratio, se dice: la teología fundamental debe encargarse de justificar y explicitar la relación entre la fe y la reflexión filosófica. ¿Cómo se articula entonces la teología fundamental? Si la teología es la fe que busca entender, hay dos visiones complementarias para elaborar la teología fundamental. Una primera, la que inicia la reflexión a partir de la revelación aceptada por la fe. Es lo que podríamos llamar la dogmática fundamental. Y otra, la que realiza esa reflexión a partir de lo que la razón puede encontrar en el mundo, la apologética fundamental, en la que los datos revelados tienen fuerza por su valor histórico. En cualquier caso, se trata de seguir el consejo de San Pedro en su primera carta. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a todo aquel que os pida razón de vuestra esperanza. De eso se trata, de dar razón de lo que esperamos, que tiene como argumento la fe. Se trata de, como ocurrió entre los primeros cristianos, de demostrar o mostrar a judíos y paganos que la buena nueva contiene la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Quizá esto queda muy claro en los Hechos de los Apóstoles con dos ejemplos. Hay más, pero en fin, nos vamos a centrar en esos. Por un lado, el discurso de Pedro en casa de Cornelio, y por otro lado el discurso de Pablo en el Areópago. El discurso de Pedro en casa de Cornelio tiene como finalidad hacerle ver a Cornelio y a sus familiares y domésticos el motivo por el que le han hecho llamar. Es Cornelio una persona piadosa a la que Dios le hace comprender que a través de Simón Pedro, es como va a conocer la salvación. Comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo ante él. Dios envió la palabra a los hijos de Israel, enseñando la paz por medio de Jesucristo. Él es
Señor de todos. Su palabra vosotros conocéis, pues se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo hizo el bien y sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se apareciese, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de haber resucitado. Y Él nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es quien Dios puso por juez de vivos y de muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todos los que crean en Él recibirán perdón de pecados. Como hemos visto, Pedro, en casa de Cornelio, reconoce que Dios no hace acepción de personas y que quiere salvar a todos los hombres. Y por eso a Cornelio, que era un hombre piadoso, que hacía muchos sacrificios y limosnas, y hacía también largas oraciones, Dios le envía un mensajero para que llame a Pedro y le explique quién es Jesús y cómo viene nuestra salvación. Pedro entonces lo que hace es resumir brevemente la historia de la salvación que culmina en Jesucristo. Al mismo tiempo señala cómo ellos, los apóstoles, son testigos garantizados de la verdad que están manifestando. Y no solamente son testigos garantizados, sino que tienen el encargo divino de transmitir aquello. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo, de pie en medio del areópago, dijo: Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues ese que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestro viaje por el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy acompañamos al apóstol Pablo a su llegada a Atenas, la gran ciudad de la cultura griega. En ella el apóstol frecuenta la sinagoga, símbolo de la fe en Dios, la plaza, centro de la vida ciudadana, y el areópago, corazón de la vida cultural y política. El contacto con el paganismo no le asusta, sino que lo empuja a crear un puente para dialogar con aquella cultura. Con mirada contemplativa, Pablo descubre que Dios habita en las casas de los atenienses, en sus calles, en sus plazas. No mira el paganismo con hostilidad, sino que en un ejemplo extraordinario de inculturación anuncia a Cristo partiendo de su fe en un Dios desconocido, al que han construido un ídolo. Después de captar su benevolencia desde este puente, comienza a explicar paso a paso la revelación, desde la creación hasta la revelación del Cristo. Aparentemente este camino no dio el resultado esperado. Por un tiempo escucharon con simpatía,
pero la muerte y resurrección de Cristo se reveló como un escándalo para los judíos y necedad para los paganos, suscitando desprecio y burlas. Pero no es así. Algunos se convirtieron y quedaron como semilla de la fe también en Atenas. Del discurso de Pablo en el Areópago, que es más largo lo que hemos escuchado en la breve lectura de la palabra de Dios antes del discurso del Papa, lo que vemos es cómo, aunque eran paganos, Pablo apela a la religiosidad de los oyentes. La conciencia de que hay que dar culto a Dios está presente en todos los hombres. Enseguida lo que hace es elevar el punto de mira hacia cómo Dios se manifiesta a través de la naturaleza y cómo está presente particularmente en la persona humana. Después habla de la revelación en Cristo, apunta hacia el juicio final de Dios y precisamente cuando habla de la resurrección es cuando algunos ya se lo toman a broma o dicen que lo irán en otra ocasión. En definitiva, tanto en uno como en otro discurso, Cristo es la razón última de todo lo que supone la salvación que Dios nos ofrece. Y esos discursos tienen como objetivo deshacer la ignorancia en la que podía estar la gente, las acusaciones o sospechas, con argumentos sólidos. Se ve que los destinatarios son todo tipo de personas. Hay que dialogar con todos. Por un lado están los judíos, por otro lado están los que se acercan a la fe de los judíos, gente piadosa, y por otro lado los que no creen en nada. Es decir, hay que dar al creyente las razones de su creencia y al no creyente las razones por las que se hace razonable considerar el reto de la fe. Pero en definitiva, la razón última es una persona, Jesús. ¿Qué contenido tiene la teología fundamental entonces? Si hablábamos de que se ocupa de los fundamentos o principios de la fe que busca entender, en primer lugar tenemos que considerar, serán las primeras lecciones, qué es la revelación y cómo esa revelación se transmite a través de la Iglesia hasta nuestros días. Después, ¿qué motivos hay para creer en esa revelación? El sentido que tiene la fe. Y por último, cómo la fe necesita comunicarse. Y ahí entra el diálogo de los creyentes con el mundo, que puede ser con otras confesiones cristianas o que puede ser con otras religiones. Resumiendo, según el Catecismo número 26, antes de exponer la fe de la Iglesia, nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Y por último, consideramos cómo por la revelación divina Dios busca al hombre. Dios viene al encuentro del hombre. Y por último, la respuesta del hombre a Dios, que es la respuesta de la fe. En las próximas sesiones iremos desarrollando estos puntos y, lógicamente, todo aquello que sea dudoso o que pida alguna aclaración lo podéis manifestar y ya lo responderemos oportunamente.